Amigos de Círculo Magenta, el día de hoy estamos aquí con ustedes, Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Marcela. Y bueno, pues en una semana en la que tenemos, en la semana del terremoto, de los simulacros, en donde no hubo simulacro, fue en Fentanilandia, mejor conocido como Badiraguato, en donde fue el epicentro nacional de las noticias. Primero, porque sin verla venir, de pronto, Ovidio Guzmán López es extraditado a Estados Unidos, enviado a Chicago a correr los mismos asuntos que el señor padre, en una forma en la que todo el mundo piensa que él ya trae algún acuerdo, por eso no ha puesto resistencia, por eso se declara inocente, porque al igual que Emma Coronel, pues ya básicamente va a cumplir un protocolo de varios meses de proceso. Y fue la misma semana, lo de Emma Coronel también. Sí, claro. A ver, tuvimos la salida de Emma Coronel, tuvimos el envío de Ovidio y simultáneamente el anuncio del presidente de que se anunciaba su quinta gira por Badiraguato. Es decir, qué amor presidencial por estar yendo a la tierra epicentro del cártel de Sinaloa. Qué amor del presidente. A ver, a mí Quinta visita, Ramón. Quinta visita. Pero a mí esta me parece la más singular de todas. ¿Por qué? Yo, si fuera el presidente, diría, me voy a ir a meter a ese lugar donde me deben de estar acusando de traidor porque solté a Ovidio, a los americanos. O sea, fíjate de qué pasamos. De la captura-liberación en 2019... Así es. Captura liberación. Una captura-liberación, Sí. porque el presidente dijo, yo lo liberé, ¿sí? A una entrega a Estados Unidos. Que costó, por cierto, la vida de decenas de agentes de seguridad del Estado mexicano. Por supuesto, y algunos soldados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde vino el cambio tan radical? ¿Quién hizo ese cambio? ¿En qué momento el presidente cedió a las exigencias norteamericanas para mandar? El 14 presentan la petición y el 15 se va. O sea, expedito. A mí me dicen, quienes están en el área de inteligencia, que la parte que detonó la extradición de Ovidio, curiosamente tiene que ver con el famoso 15 años. ¿Por qué? Porque dicen que ese 15 años, que es un evento privado, se respeta, con todo el derecho, la niña tiene su derecho a tener su fiesta. La pregunta Que es la hija, te refieres a la hija de Caroline Adams. Sí. Lo que se flotaba en el ambiente es que, de una u otra manera, ¿quién pagó la fiesta de la hijastra de José Ramón López Beltrán, casado con Caroline Adams? En Sinaloa. En Sinaloa. No, espera, ese es el punto también. Déjenme acabar de dar, porque ustedes me están aventando un kilómetro adelante antes de que es yo que les... hay muchas cosas, hay muchas Sí, claro, cosas. pero más rápidamente decir que, básicamente, para saltar a la crítica de que se estaba con dinero de un hijo del presidente haciendo una fiesta bastante ostentosa, la mamá salió, Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, a decir, esta fiesta la pagó el papá y la familia política de ella, con quien ella estuvo casado, el papá de ella. La agujita del pajar es que nunca se dijo el nombre del papá, ni el apellido ni el nombre. El padre. Y en ningún evento, en ninguna red social, viene una foto de la chica, la cumpleañera, con su papá. La pregunta es, ¿por qué el padre es impresentable? ¿O por qué el padre es innombrable? ¿De quién estamos hablando? No hubo un servicio de inteligencia que le advirtiera en su momento a José Ramón López Beltrán, o incluso al presidente, que Caroline había estado casada con alguien de Sinaloa cuyo nombre o apellido no se puede mencionar. ¿Qué pasó ahí? Alguien debió haber hablado por teléfono y dicho, señores, o tenemos rápido el señor Ovidio,
o se va a destapar aquí una cloaca muy curiosa. ¿Qué opinas de todo esto? A ver, Ramón, muy interesante esto que mencionas. ¿Por qué? Porque hay una evidente señal de que sí hay una comunicación entre los líderes del cártel de Sinaloa, tanto la facción de Ismael El Mayo Zambada como la facción de los Chapitos, con autoridades y con el centro de poder del Estado mexicano y de la coalición de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Como se ha reportado por Inside Crime y por Río 12, hay un pacto criminal en Sinaloa. Hay un pacto criminal que por orden tanto del Mayo como de los Chapitos, a todo el estado de Sinaloa y a todas las redes criminales se les está prohibiendo producir fentanilo. ¿En qué ha derivado esa prohibición? En que los que desacaten esa orden son brutalmente asesinados, y no solo asesinados, sino desaparecidos. Tanto Inside Crime como Río 12 han documentado el auge del número de desapariciones en Sinaloa. Han documentado con base en testimonios también de ese omertá criminal. Entonces, esto te da una idea muy profunda de cómo funciona realmente el negocio criminal y cuál es su relación con el Estado mexicano. Eso es muy importante. Es también relevante decir, la extradición de Ovidio Guzmán López se dio de manera inusual porque fue completamente express. A ver, esto lo dice Sherry Walker Hobson. ¿Quién es Sherry Walker Hobson? Una fiscal del departamento, quien fue fiscal, ya está retirada, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que procesó casos de fentanilo, sobre todo en la región de California, que es donde está la ruta del cártel de Sinaloa. Y dice ella, yo nunca había visto un caso de extradición, al menos de fentanilo, que se procesara de manera tan rápido. Por supuesto que hubo una mano importante del lado mexicano, hubo un aspecto político que no estamos viendo en este momento. Entonces, a ver, tienes el omertá criminal de Sinaloa, tienes el gesto que lanza la Cuarta Transformación con la extradición expedita de Ovidio Guzmán López, y tienes en medio un negocio de miles de millones de dólares que por lo pronto está suspendido. Claro. Y la pregunta de fondo, Marcela, es ¿qué es lo que propicia que el presidente, de estar en una posición de no soltar a Ovidio, de pronto lo deja ir con toda la facilidad? Marcela. Yo creo que aquí, como siempre, los que salimos perdiendo somos los mexicanos, y aparte también Estados Unidos está jugando un juego, porque la misma semana pasa lo de Emma Coronel, y Emma Coronel, al salir de prisión, se pavorrea, así sale a una fiesta captada como si fuera una estrella, firmando autógrafos, ¿sí? Tomándose y brindando con champán. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, la sacar, y es así como que si dijeras tú, bueno, es que van a volver a venir por mí, o le leyeron la cartilla y le dijeron, ¿sabes qué, Emma? Sales, pero tienes que estar un poquito resguardada. No estuvo resguardada, apenas salió, se vistió tal cual Kardashian, y ahí están las imágenes. Bueno, la pregunta, Marcela, aquí la cuestión ¿qué le da la confianza a Emma para hacer eso? Exactamente, es a lo que voy. O sea, aquí están jugando con nosotros, los ciudadanos, en Estados Unidos y en México, porque pasa esto al mismo tiempo en que Ovidio, como dices tú, Rodrigo, expresa, o sea, súper rápido, lo agarran, Emma Coronel sale a la fiesta, está en Instagram por todos lados, y aparte dice, aquí estoy, puso en su Instagram, aquí estoy en una fiesta, Entonces, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Es un trueque de poder, y al final de cuentas, el ciudadano es el que muere con el fentanilo, pero acá están intercambiando a personajes, como fichitas de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Entonces, así lo veo yo. Un defecto que tienen los sistemas de testigos protegidos, aquí en China y en Estados Unidos, es el siguiente. Alguien teje una teoría sobre lo que sea y se propone que tiene que probar que esa teoría es correcta. Y para eso sale a la casa de testigos protegidos que den fe de que lo que está diciendo es correcto. Es decir, si alguien dice, el Chapo Guzmán y el gobierno mexicano son la misma cosa, ¿qué hacemos para que eso pase? Pues que el Chapo Guzmán lo diga. ¿Y el Chapo Guzmán cómo lo va a decir? Pues si le decimos, Chapo, si dices esto, sales mañana. Como Emma Coronel. Sí. Igual Ovidio. ¿Qué le dijeron a Ovidio para que Ovidio llegara con toda tranquilidad, se declarara inocente? El juicio va a empezar en noviembre. Ese es rapidísimo. No, y aparte el abogado es el mismo del Chapo, el Lichman, que no le ayudó al Chapo en nada.
O sea, eso está No, muy bueno, raro. algo o sea, hizo, por algo eso, hizo. pero está raro. O sea, si dijeras tú, bueno, lo ha... A mí no me parece ¿No tan te raro. parece Marta. tan No, raro? no me parece congruente de parte de la familia. Claro. El mismo que defiende al papá defiende al hijo. Y ya sabe que el caminito y ya tiene el camino abierto con los jueces, con todo, para poder hacer lo que tienen que hacer, probar la teoría y que ellos únicamente aporten los elementos para que esa teoría se confirme. Así es. A ver, lo que a mí me indica aquí es que alguien en Estados Unidos está urgido de tener una tesis valorada Así es. de la colusión del narco con el gobierno mexicano, Sí. cosa que tampoco, digo, no es noticia. No hay que ir muy lejos, pero la parte que sí es necesaria es tener un fundamento jurídico, una cuestión judicial que ampare eso para las acciones que se quieran hacer el día de mañana en la intervención. Repito, Y en la antesala del proceso. esto va a ser un asunto de la elección norteamericana del 24. Están juntando fichas. No estoy criticando, al revés. Estoy diciendo, esto le va a pegar fuerte a la 4T a la hora que surja todo, porque se va a juntar lo de García Luna con lo del Chapo, con lo que ha dicho Emma Coronel, más lo que ahora va a decir Ovidio. Y de pronto vamos a tener un cóctel los trapos al en la sol. que no importa qué gobierno sea, todos estaban en el ajo. A ver, Ramón, ya tenemos una idea de la dirección que va a tomar esta tesis a la que tú haces A ver, referencia. ¿cuál es? Porque esa tesis ya está inscrita en la acusación que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emprendió contra Ovidio Guzmán y contra sus hermanos. Hacen un caso ellos de colusión y lo centran en la Ciudad de México. Lo que dicen los fiscales del Departamento de Justicia es el centro de operación de los Chapitos entre 2018 y 2021 fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya. Y hay una parte que es clave para entender dónde sospechan los americanos que estaba la protección al cártel de Sinaloa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Dicen, Jesús Alfredo, hermano de Ovidio, presumía de sus conexiones en las aduanas mexicanas. ¿Quién era el encargado de las aduanas mexicanas al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Lo hemos mencionado aquí, Ricardo Peralta Saucedo. Ricardo Peralta Saucedo, cuando entra a la Administración General de Aduanas, que por cierto todavía dependía del SAT, que en ese entonces la titular era Margarita Ríos Farjat, y que el conflicto entre Ríos Farjat y Peralta derivó en que Peralta tuviera que salir porque fue denunciado por Que subordinación. incluso fue un conflicto no solamente público, por escrito. Por escrito, por supuesto. Lo puso por escrito Margarita Ríos Farjat. Porque una de las acciones que tomó en contra de la voluntad de Ríos Farjat, Ricardo Peralta, fue hacer una reestructura completa de lo que sucedía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Claro. El Aeropuerto Internacional... Que recordemos algo, Rodrigo. Ese aeropuerto, ¿en manos de quién estuvo años anteriores? En el sexenio de Felipe Calderón, ¿De quién? por testimonio del rey Zambada y de ex policías federales que participaron en el juicio, Genaro García Luna, dicen, era territorio controlado por el cártel de Sinaloa para enviar cargamentos de cocaína que venían Sí, de pero- Venezuela y Colombia a Estados Unidos. Pero el nombre del personaje autoridad. que lo era Sí. Cárdenas Palomino. supuesto, Cárdenas Palomino. El brazo operador de García Luna en el aeropuerto Totalmente. era Cárdenas Palomino. Tan es así, Ramón, que cuando Cárdenas Palomino ve venir ya al final del sexenio de Felipe Calderón todos los problemas que hay en el aeropuerto, ordena una investigación contra más de 500 policías federales que operaban en el aeropuerto para intentar deslindar esa Y responsabilidad. recordemos que se dieron 2-3 incidentes de balaceras 2-3 incidentes de entre balaceras. policías y aduanales. ¿Qué pasa? Adentro del aeropuerto. ¿Qué pasa después? Llega Peña Nieto Sí, sí, sí. y con Peña Nieto hay una disputa por el aeropuerto entre quienes controlaban como parte del cártel de Así Sinaloa es. esa aduana y el incipiente cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasa con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con la gestión de Ricardo Peralta? Pues según lo que se presenta en la acusación o de lo que se puede interpretar a partir del documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, es que nuevamente el cártel de Sinaloa, específicamente la facción de los Chapitos, pues retoma ese control del presupuesto. Y me regreso un poco a lo que hacía Ricardo Peralta. Ricardo Peralta entra a la Administración General de Aduanas, cambia por completo la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿En qué sentido? Dependía de un funcionario del SAT que tenía más de 7 años en la dependencia federal. Este funcionario está en el área de auditoría de comercio exterior. Desaparecen esa área
el propio Ricardo Peralta absorbe las funciones de esa área. Entonces, a este personaje, Henry Rodríguez se apellida, lo pasan, digamos, como titular de la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, pero dura solo 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque la mano derecha de Ricardo Peralta, Arnoldo Martínez Rentería, operó su destitución por lo que se dijo era una falta de confianza acreditada con pruebas de control que estaban realizadas por una empresa de la cual pues nadie sabe realmente cuál era su background para hacer este tipo de exámenes, pero esa fue la justificación y cuenta una historia Henry Rodríguez al periódico El Economista, donde dice: a mí me cita Arnoldo Martínez Rentería en su oficina para firmar su renuncia y me recibe con un revólver en la mesa. A ver, esa es la historia solo de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero Ricardo Peralta también hizo cambios importantes en la aduana de Reynosa, donde puso a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el financiero de Morena, asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. En Manzanillo, que ha sido un constante problema para el gobierno de la Cuarta Transformación, a tal grado que ha tenido que intervenir la Marina, que por cierto, la Marina pues, es la agencia de seguridad mexicana más cercana a los intereses estadounidenses. Lo mismo pasó en Tijuana, en Ciudad Juárez y en Mexicali. Es decir, el común denominador de esta historia es Ricardo Peralta. Pero se menciona también otra parte, porque los chapitos, según la acusación vertida en Nueva York, pues operaron en la Ciudad de México diferentes reuniones importantes y realizaron diferentes transacciones significativas de fentanilo y de precursores de fentanilo. Y en ese momento el secretario de Seguridad Pública era Omar García Harfuch. A ver, Omar García Harfuch no es cualquier secretario de Seguridad Pública. Es un personaje muy bien versado en temas de inteligencia. Sí. Era coordinador de inteligencia del gabinete de Claudia Sheinbaum. Entonces la pregunta es, número 1, Ricardo Peralta, ¿hasta dónde llegó su omisión y complicidad? Y hasta dónde sigue influyendo. Y hasta dónde sigue influyendo, porque es el personaje, es el operador de tierra, o uno de los operadores de tierra más importantes de Morena, que incluso fue fundamental para que Morena ganara todas las gubernaturas de la costa del Pacífico en la elección federal de 2021 y que retomara también Tamaulipas en esa misma elección federal. Entonces, ahí está el caso de Ricardo Peralta, pero también el caso de García Harfuch, que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué sabía y qué no sabía García Harfuch de la operación del que es, de acuerdo al Departamento de Justicia, el cártel de fentanilo más importante en el mundo? Pero más allá de todo el mapeo, que lo hace súper bien, desglosando a cada personaje, yo creo que el juego aquí en México es uno y en Estados Unidos es otro. Y acá nos están diciendo, van a jugar el juego a mi manera. Claro. Entonces Estados Unidos voltea a México y dicen, ah, sí, a mi manera, tan a mi manera que una Emma Coronel, como repito, trae hasta ahorita diciendo, yo voy a hacer mi marca El Chapo. O sea, va a continuar con su marca, va a explotar la marca del Chapo. Entonces, ahorita que dices todo esto, pues sí, son juegos que están ahí, mapeados con diferentes personajes, pero al final acaban allá y acaban bajo sus reglas, dejando en libertad a una Emma Coronel, que es cómplice de todo esto, haciendo la marca del Chapo que explote por todos lados. Entonces, y haciendo... brindando con champaña recién saliendo de la cárcel. Entonces dices tú, en serio, es una sociedad que estamos putrefacta, es una sociedad en donde estamos, sí, Houston, we have a problem, Estados Unidos, vengan a ayudarnos, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque van a venir a ayudarnos y ahorita van a sacar todos los trapos al sol, Ovidio, del gobierno actual, ¿no? Entonces, ahí sí que, pues vamos a jugar, estamos jugando el juego de Estados Unidos de una forma que yo creo que no nos queda de otra. Estamos doblando las manos ya. A ver, aquí hay una cuestión importante. Yo recuerdo que en aquella disputa que se dio, como mencionaba Rodrigo, entre el SAT, que dirigía Margarita Ríos Farjat, y Ricardo Peralta en las aduanas, que no se hablaban, que estaban... Ricardo se sentía el dueño papacita de todo el asunto. Yo recuerdo que amigos nuestros norteamericanos enviaron fuertes reclamos. ¿Desde entonces? Desde entonces. Al gobierno mexicano, y yo sé que el presidente los conoció. Por esa razón fue que lo quitó de aduanas y lo mandó a gobernación, que no fue tampoco la gran solución, pero bueno. Recuerdo que en aquellos días yo hablando con algún funcionario de la inteligencia norteamericana, él me dijo que él estaba convencido de que Ricardo Peralta iba a ser el García Luna de este sexenio.
Y vaya que está trabajando marchas forzadas para conseguir. Pero con un agregado, Ramón, que no solo es un operador de las áreas de inteligencia, de las áreas de seguridad nacional, es un operador electoral de los más relevantes de este nuevo grupo de poder en Morena. Sí, claro. El presidente al principio negaba reiteradamente que él tuviera que ver nada con Peralta, que a él se lo recomendaron, que a él, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo lo único que he visto en 5 años es que cuantas veces Peralta ha estado en peligro, el presidente, nadie más que el presidente, lo ha rescatado. Así es. Cada bronca en la que se metió, en la aduana, en gobernación con los casineros, ¿Y por qué? Con las fuerzas autodefensas, etcétera. Bueno, la pregunta del por qué tiene que ver con algo que es básico y fundamental en política, Marcela. Las complicidades. Sí, pero quiero saber la complicidad. La complicidad es muy simple, la acaba de decir Rodrigo. Si al señor le encomendaron convertirse en el hombre de los dineros oscuros para financiar a Morena, ¿de dónde sale el dinero oscuro? De los moches de aduanas, de los moches de puertos donde hay aduanas, ¿sí? Sí, no. De los cárteles. Bueno, pues todos esos personajes Bueno, acabarían en Estados todo Unidos eso en su momento. se va juntando y de ahí sale el reparto para poder garantizar la estadía en el poder. A ver, Ramón, tú recordarás que el año pasado vino un personaje muy importante de la Secretaría de Marina en Estados Unidos, o de la Marina en Estados Unidos, Carlos del Toro, y que a partir de esa reunión fue cuando se cambia en México de quién tenía el control, sobre todo del puerto de Manzanillo, que ha sido un puerto tan conflictivo. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Pues viene el asesinato. Cuando regresan los civiles... ¿Cambian al de Matamoros? Cambian al de Matamoros a Manzanillo, para traerlo a Manzanillo, y regresan los civiles y lo asesinan. Asesinan al viceadministrador del puerto de Manzanillo. Como para decir, señores, nadie tenga ambiciones por ir a Manzanillo. Ese lo ponemos nosotros los que manejamos, porque por ahí entran los precursores chinos para hacer el fentanilo. Y es el puerto más cercano en el Pacífico para poder llegar a Sinaloa y dejarles toda la carga. Y hay otro elemento también de que en Washington, de quién es el juego, y creo que fue sintomático de esta situación, el hecho de que quien aplaudiera con más fuerza la extradición de Ovidio Guzmán fuera Elizabeth Sherwood Randall. Elizabeth Sherwood Randall, la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, la segunda al mando después de Jake Sullivan, más importante del Consejo de Seguridad de la Presidencia, donde básicamente le agradece al gobierno mexicano y destaca también, dice, no murieron en vano todos esos soldados que intentaron detener a Ovidio en esa trágica tarde de septiembre de 2019. Entonces, aquí el tema es, Elizabeth Sherwood Randall, pues es quien tiene las riendas de este caso, es quien ha venido directamente a Palacio Nacional a sentarse cara a cara con el presidente López Obrador, a explicarle pues cuáles son, como dicen los americanos, the facts of life. Y el presidente, pues no sé si es él quien lo ha entendido o es parte de esta transferencia del bastón de mando. Porque desde Palacio Nacional salió una versión filtrada de decir, este fue el primer gesto de Claudia Sheinbaum hacia los americanos. Es el gesto que renueva la relación bilateral en materia de seguridad. Dicho en inglés, oh sí. Y luego todavía lo remata diciendo, no, fue legal, porque le contestó Ovidio cuando Ovidio dijo, bueno, no Ovidio, el abogado, que el pacto había sido tal cual, no sé qué, y AMLO todavía en la mañanera dice, no, todo fue legal, habla, a ver, ¿qué es legal y no legal? Estamos en un narcoestado. Sí, estamos en un narcoestado en donde descaradamente, pues va a Badiraguato. O sea, descaradamente dice, aquí les voy a dar la noticia a los conservadores. Voy a ir, sí, donde saludé a la mamá, donde no sé qué, ¿y qué? Pues ¿y qué, señor presidente? Muchas cosas, ¿y Marcela, ¿tú nunca has probado esas comidas al aire libre que le preparan al presidente cuando va a Badiraguato? Uf. Yo creo que regresa por eso. Es una cuestión gastronómica. ¿Tú crees? No es una cuestión. ¿Tú crees? No creo que sea una cuestión de narcotráfico. Bueno, hay mucha gente que está pensando, las redes sociales están inundadas de decir, el señor va a Badiraguato a rendir parte de guerra. Claro. O, dicho en un léxico más raso, coloquial, pues va a disculparse. Ya veremos qué pasa en Badiraguato.
tendremos reporte de eso. ¿Quién gobierna a quién? Esa es la pregunta. Ese es el problema. ¿Quién gobierna a quién? Eso es lo que va a evidenciarse y prácticamente es lo que vamos a ver. Yo insisto, y perdón que es la 10ª vez que lo digo en esta mesa, yo dije, ojo, fíjense, ahí está, chequen los anteriores, dije, entre el 15 de septiembre y el 15 de mayo, A ver, ¿hoy qué día es? los terremotos políticos 21. que se van a dar en este país van a estar de antología. Apenas pasó el 15 de septiembre y vino de extradición de Ovidio. Así es. Ese fue el banderazo de lo que vamos a ver de aquí a que venga la elección y vamos a ver quién de verdad se queda y quién no se queda como candidato o candidata, con todo lo que vamos a empezar a ver en este desfile de confesiones que va a tener un final muy infeliz.